pues ya estamos, señoras y señores, bienvenidos a La Tertulia. Este espacio, esta mesa de análisis de que los viernes, todos los viernes, abrimos a esta hora, aquí en La Tercera de En Contacto, pues para comentar, para analizar con ustedes los temas de la semana. Me acompañan en este viernes dos destacados investigadores del Colegio de Veracruz. Doy la bienvenida al doctor Jesús López González. ¿Cómo estás, Jesús? Bienvenido de nuevo. Gracias, feliz de regresar. Qué bueno que estás por aquí. Y está también por acá a mi lado el doctor David Quitano. ¿Cómo estás? Muchas gracias, Ángel. También investigador del Colver. Hoy no vino Mauricio. No vino. No, tiene falta Mauricio Lascurain, le mandamos un saludo. No, es que anda trabajando, anda ahorita dando curso. Ya me dijo que en estos viernes de este mes va a estar dando curso, así que no va a podernos acompañar. Pero bueno, está también como contertulio habitual el doctor Mauricio Lascurain. También Daniel Romero, por cierto, que también está en curso. Anda perdido. Anda perdido, sí, ya lo vamos a llevar. Bueno, a ver, hay muchos temas obviamente de coyuntura, de la coyuntura política en esta semana, pero a mí me gustaría que empezáramos la tertulia reflexionando con, pues yo creo, el acontecimiento histórico pues relevante en esta semana, porque en esta semana se celebró, se conmemoró, no sé cuál es la palabra más correcta para ello, pero sin duda alguna es un hecho simbólico hoy en día, representativo, que hay que mirar para explicar nuestro presente, ¿no? Los sucesos del 2 de octubre de 1968 en la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco, no se le puede dar ningún matiz más que el enfrentamiento por parte de las fuerzas de seguridad del Estado contra el grupo de estudiantes, de manifestantes que estaban ahí reunidos en un mitin en la Plaza de las Tres Culturas. El ejército abre fuego contra los manifestantes. Hay además, se dice, pues grupos paramilitares, el famoso Batallón Olimpia. Y bueno, se da esta masacre a unos días de las Olimpiadas del 68. A ver, a la luz de estos 50 años, ¿qué lecturas se pueden hacer de los sucesos del 2 de octubre de 1968, Jesús? Pues es un parteaguas en la historia contemporánea de México. Yo creo que es uno de los sucesos históricos más estudiados y más analizados que hay actualmente en nuestra historia contemporánea, y marcó una diferencia. Es, en mi opinión, un grupo potente de jóvenes que se sentían ya poco escuchados e incluidos en el sistema político hegemónico en aquel tiempo, dominado por el Partido Revolucionario Institucional ya por varias décadas, que no encuentran un espacio de expresión. Es un movimiento que se enmarca en un movimiento mucho más amplio a nivel internacional. Ocurre en Nueva York, ocurre en Los Ángeles, ocurre en París. Y a partir de eso se da, como muchos autores lo señalan, una transición muy lenta, muy extremadamente lenta, hacia un sistema más plural, más democrático. Y eso es algo que se celebra actualmente, pues, un avance del sistema político. Y también es la tragedia de muchos jóvenes que perdieron la vida en este trágico episodio. Ok, David. Bueno, el suceso, como bien comenta el doctor, es un hecho coyuntural en la vida social de México, pero que en los alcances, hoy 50 años después, a nosotros nos toca gozar en cierta medida algunos de los aspectos de su lucha, como es la libertad de expresión, la libre manifestación de las ideas, que nos dimos cuenta en ese momento, hace 50 años, cómo el Estado intervenía de manera arbitraria contra los jóvenes. Que esta intervención contra los jóvenes hoy a nosotros nos permite que esos sucesos ya no se presenten de manera tan recurrente. Todavía ha habido algunos casos, los menos, sin embargo, es gracias a las luchas de estas personas. Sin embargo, por ejemplo, una de las cosas que se ponían sobre la mesa en esta semana es cuán difícil ha sido para el Estado mexicano, digamos, para el sistema político de entonces, pero para el Estado mexicano en general, esta interlocución con los jóvenes que están en educación superior, porque digamos, hay algunos vasos comunicantes, como dicen, ¿no? Hay un hilo conductor que va desde Tlatelolco hasta Ayotzinapa,
que nos habla, pues esto, de un problema permanente de interlocución entre la autoridad del Estado y los estudiantes, ¿no? Entonces, estudiantes universitarios y más recientemente estudiantes normalistas. Es decir, parece ahí que no hay pues un vínculo, algo que permita, digamos, el flujo de entendimiento entre la autoridad estatal y quienes están en las aulas. Sí, bueno, esto es un proceso natural. ¿Por qué? Porque en las aulas se encuentran individuos que están reflexionando constantemente sobre el status quo. Esta reflexión en ocasiones contraviene a los intereses del gobierno y a veces del Estado también. Estas reflexiones tienen muchos matices y en ocasiones tocan puntos muy sensibles del entramado institucional. Por lo tanto, ante no tener una cultura del diálogo en este país, pues se generan acciones de carácter de represión, represivos, digamos. Represivas, ¿no? Claro, totalmente. Claro. Entonces, de confrontación, de por eso nos cuesta. De hecho, sacaba y tuiteó hace unos días Héctor Aguilar Camín que al final no habían sido 300, sino solamente 32 estudiantes los que se reportaron por los reportes, por las bases de datos. Exacto, como te comentaba, ha sido tan estudiado, unos dicen que fueron 300, otros dicen que fueron 1200. En 68, los muertos. En 68, correcto. Sí. Los archivos generales, el Archivo General de la Nación de la entonces Dirección Federal de Seguridad están abiertos al público. Los abrió el presidente Vicente Fox en este ánimo de, sigue siendo una herida abierta y en algún momento tendrá que cerrar. Claro. Y la mejor forma de cerrarla es abrir la información, tratar de explicar esa parte de la historia, aunque sea inexplicable, porque la represión nunca puede ser mucho menos justificada. Claro. Pero sí una forma de sanar es teniendo acceso a la información pública, y eso ya se dio. A ver si con David Quitano, ambos investigadores de... David Quitano Díaz, ambos investigadores del Colegio de Veracruz, que estamos aquí pues analizando los temas de la semana, y decíamos antes de la pausa que uno de los temas de esta semana pues son los 50 años del 68. En Facebook manteníamos un poco la discusión tratando de arrojar algunas luces, pero a ver, decíamos, a mí me parece que hay un hilo conductor que tras los sucesos del 68 nos llevan a explicar, por ejemplo, muchos de los procesos que hemos vivido en estos 50 años en el país y que, digámoslo así, desembocan en este 2018 en el triunfo de un candidato de izquierdas, si así le podemos llamar, que no hay ya en este sentido ideologías puras y absolutas, ¿no? Pero un candidato de izquierdas en la figura de Andrés Manuel López Obrador. Estoy pensando, por ejemplo, en la reforma política del 76, que es, se le quiera o no ver así, un producto del movimiento estudiantil del 68. Después, en aquellas históricas elecciones del 85 en Chihuahua, cuando en pleno sexenio de Miguel de la Madrid se acusa de fraude a las derechas, particularmente al PAN en la gubernatura. Luego la elección polémica y a todas luces disputada del 88, ¿no? Cuando un candidato, por primera vez un candidato no oficial, no del PRI, le disputa de tú a tú la presidencia al candidato del sistema. Por supuesto, el movimiento del 94, el movimiento zapatista, con todo lo que pasó en ese trágico año del 94, del cual sí tenemos más memoria. Por supuesto, la alternancia, bueno, tú no porque estás más joven, David, pero por supuesto la alternancia de 2000 con Vicente Fox, ya lo comentabas tú, Jesús, ahí se decide abrir una fiscalía, crear una fiscalía que investigue todo lo que pasó anteriormente, y bueno, por supuesto lo que hemos vivido ya en este siglo. A ver, ahí hay vasos, ahí hay hilos conductores, y ¿no? sabes que antes de 68, el punto aquí es que el gobierno se había mostrado de manera natural, sumamente intolerante a la disidencia, a la diferencia de las ideas y a la expresión de estas expresiones democráticas. Antes de 68 tuvimos a un movimiento guerrillero también con este tipo de agenda de Arturo Gámez en Chihuahua. Y antes de claro. Chihuahua, a finales de los años 50 teníamos a Jaramillo, también otro movimiento que se oponía a
a esta omnipresencia del gobierno en la vida política, en la vida social, en todas las esferas de la vida pública. Y después los que tú me comentaste. Pero lo que vemos en buena parte de ellos es la intolerancia del gobierno a que le digan pues las cosas que no les gusta escuchar, que es de antidemocrático, que no es abierto, que no da apertura a otras voces. Y esto finalmente es lo que desemboca no solo en 68, sino en 71, en 85, claro, tú en decías, 86, la represión de los demás. halcones, el halconazo del 73, por ejemplo. Es correcto. ¿no? Entonces es prácticamente natural que estos grupos que en algún momento formaron parte o tienen alguna relación con esos movimientos previos y que hoy van a tener el poder hacer una remembranza de algo que es muy suyo y que es parte de su propia historia. Llegó finalmente, a ver, tú que has estudiado esta parte desde la ciencia política, David, llegó el sistema político mexicano a tal punto de contradicción que no tuvo de otra más que buscar vías para abrir, digamos, y darle causa institucional pues a todas estas disidencias que se expresaban, por ejemplo, en movimientos guerrilleros, en movimientos huelguistas, en movimientos contestatarios contra el régimen. Sí, es el fenómeno de 2018, es el acumulado histórico de un proceso de varios frentes de lo que podemos llamar las izquierdas, en cierto sentido. Y en efecto, también es el acumulado de personas que no se sentían representadas, en cierta medida. Pero como bien hizo el análisis histórico el doctor, este esquema de contexto a su vez advierte la necesidad de una llave de escape a un montón de expresiones que han sido en cierta medida poco escuchadas. A ver, ¿en dónde estaría, digamos, el atorón de todo esto? Porque al final del día se logra la alternancia en 2000, se abren investigaciones. Yo creo que del 68 es quizá del periodo histórico que más se ha escrito. Hay muchísimos libros, algunos, digamos, entre la ficción y la realidad, ¿no? Entre crónica, novelada, cuento, en fin, pero hay también muchos documentos, muchos libros, digamos, que documentan históricamente lo que pasó, las decisiones que se tomaron, en fin. Y a pesar de todo eso, es algo que se mantiene y que hoy todavía hay voces que dicen el ejército debe abrir todavía sus archivos para ver la responsabilidad que tuvo pues el ejército en todos estos acontecimientos. Es decir, ¿es algo que nunca vamos a dejar atrás? Las personas que en ese momento tenían 18 años, hoy tienen 68, 68, 70 algunos y todavía y que cuentan muchos, ¿no? Puedo comentar de mi padre, que cuentan las hazañas que era ponerse un poco en rebeldía del status quo. Entonces también hay otro esquema, es el de propaganda a partir de la utopía que vivía en esos años, ¿no? De la izquierda, con la música de Silvio y todo esto, que generó un caldo de cultivo que se alimentó precisamente del suceso del 68. Entonces está el fenómeno el fenómeno político como tal, el esquema de seguridad como tal y el esquema sociocultural que emanó a partir de esto. ¿Por qué? Porque también se volvió un frente de lucha, pero también un frente para justificar cierta doctrina o cierto dogma. O para reivindicar, digamos, ¿no? Creo que es parte de la identidad de la izquierda. O sea, no le podrías sustraer el movimiento de 68 a la izquierda, no la podríamos entender. Entonces, en ese sentido, pues será un evento que recordaremos pues los siguientes años, porque mientras la izquierda lo vea como una parte esencial de su personalidad y su origen, pues seguirá presente, y yo creo que está bien porque es parte de nuestra historia y es parte también de la identidad del Davos. ¿Podemos sacar enseñanzas de lo que ha pasado en estos 50 años? ¿Podemos sacar lecciones que nos sirvan para este momento presente, pero también para ver qué es lo que va a venir en los próximos años? Pues yo creo que ya hemos sacado muchas. Como digo, hay que exprimir muchísimo más esa naranja, ¿no? Yo creo que ya casi no va a dar más jugo. Hay otras cosas que han ocurrido después de 68 que también son relevantes y que le pueden dar identidad
a una izquierda mucho más moderna, mucho más progresista, Ujú. y el 68 quedará como un antecedente. Bueno, Pero yo creo que eventualmente... está en medio, por ejemplo, la reivindicación indígena que a la voz del movimiento zapatista del 94, Claro. pues porque era una bandera que había quedado Correcto. olvidada, no sé, o que no estaba por lo menos en el radar del discurso político ni tampoco de las prioridades de las instituciones públicas, ¿no? El tema indígena. Y sigue presente a veces en otros aspectos, por ejemplo, cuando se tomó en la UNAM con el MOSH y todo eso. Claro, en el 89. No, los años- No, 99. 99 perdón, no hubo 99. intervención Sí. porque precisamente pensó que se vería como represión. Claro, claro. En aquel entonces eran los 30 años del 68 y bueno, todo Exacto. eso. Por cierto, el movimiento zapatista que reivindica el tema indígena justo cuando México está por entrar plenamente a la globalización con el Tratado de Libre Comercio. Correcto, tiene ¿no? esa, pues sí, esa afortunada o desafortunada coincidencia. Coincidencia, claro, que si gustan vamos a hablar, por cierto, otro de los temas esta semana es que finalmente hay nuevo TLC, o TLC Reload, o TLC 3.0, no sé cómo le llamamos, pero vamos a la pausa y regresamos a hablar de eso también. Sobre la mesa es que finalmente, a pesar de que parecía que no, a pesar de que parecía que sí, tenemos nuevo Tratado de Libre Comercio. Al final Canadá aceptó, se sentó, aceptó las negociaciones. Primero hubo un primer entendimiento México-Estados Unidos, que parece que al señor Trump le gustó mucho, y luego pues Canadá, que no había dado luces de aceptación, finalmente aceptó, y el domingo en la noche, en las primeras horas del lunes ya, se dio a conocer que finalmente sí, que Canadá le entra y que otra vez es trilateral. Le cambiaron el nombre, bien originales, ¿no? O sea, Acuerdo de Estados Unidos, México, Canadá. Antes se llamaba Tratado de Libre Comercio, ahora es Acuerdo México, Estados Unidos, Canadá. A ver. Por ahí un columnista del New York Times decía Sí. Camus. Camus. Para hacer enojar a Trump. Exacto. Ok. Lo que pasa Claro. es que habría que quitarle libre comercio para satisfacer a Trump, porque Trump lo que no quiere, lo que le da comezón, Sí, es todo lo que diga aquí libre comercio. libre comercio. Lo utilizó claro, en su campaña, claro. prácticamente exorcizó lo que tenía, Ujú. quitándole libre comercio. Sí. Entonces ahí se le dio gusto, está feliz el señor Trump. Ujú. Y El- contentísimo, además digo, con unas declaraciones diciendo, me cae muy bien Peña Nieto, pero me entiendo mejor con López Obrador, estoy muy contento. López Obrador jugando Lo- de broker para, Sí. para salir O al sea, tema con Canadá y sí, ayúdame. sí, La verdad es que desde el punto de vista de mexicano quedamos como los mejores negociantes del mundo y los mejores intermediarios para resolver temas más complejos que había entre Estados Unidos y Canadá que los que teníamos con los otros dos países. Ujú, ujú. Y ahí el presidente electo pues jugó un papel importante y salió adelante esto. Y su equipo, ¿no? Sobre Y su todo equipo. A Y ver, también, por supuesto, el secretario Guajardo, Claro, Luis claro, Videgaray, claro, el claro. presidente, y todo es un equipo de negociadores profesionales Ujú, que han estado en esto durante décadas. claro. Y que te voy a decir una cosa, hay países que nos llaman a México para que les demos clases de cómo negociar tratados de libre comercio. Ujú. México ya se posicionó en ese punto. En ese punto, fíjate, porque además digo, tú que fuiste embajador allá en el Caribe, en Trinidad, tenemos que como 14 tratados de libre comercio, no No, recuerdo no, cuántos no, somos, pero Creo que tenemos 28. 20 por ahí. fíjate, imagínate. Sí, somos Al- el país que más. que No, después más de tratados Chile de- somos el país que más. Que por cierto tenemos incluso bilaterales con algunos países, pero también regionales, ¿no? Correcto. Con zonas. Somos el país que más cobertura geográfica tiene en términos de tratado de libre comercio del mundo. Ujú, En ujú. ese sentido, podríamos decir que somos el país más abierto del mundo. Más abierto. en Sí, ese con sentido. el PTT. A ver, ¿qué lecciones nos deja este nuevo Tratado de Libre Comercio? No le gusta el libre comercio Reload. porque Trump es un poco más proteccionista, ¿no? Sí, 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 Pues lo peor era no seguir con él. claro. Lo que hace 25 años precisamente muchas 25 años, personas criticaban, hoy se celebra. Ujú. ¿Por qué? Porque bien o mal un amplio sector de la población ha gozado de los beneficios que da el libre comercio, paradójicamente. Claro. Como claro. es ampliar las fronteras de posibilidades de producción para el productor nacional Sí. y ampliar el número de bienes y servicios que se puede consumir a diferentes precios sobre una misma gama para el consumidor local. Claro. Ahorita los chavos que nacen en el 2000,
del 2000 para acá. Los millennials. Los millennials. Nuestros alumnos. Ven como una cuestión dada ya Sí. el consumir ciertos productos. Sí. Pero es consecuencia de ese tratado. Yo les platico, por ejemplo, luego a los chavos que cuando yo era niño, para tener una televisión a color en este país de ciertas marcas, ¿no? Japonesas o coreanas, solamente la podías comprar, le llamamos en la Fayuca, ¿no? Es decir, en el mercado subterráneo, porque en las tiendas comerciales no te vendían esos productos, no había marca propia. Y yo les platico a mis alumnos que cuando iba en la primaria, Ajá. Todos teníamos tenis de marcas nacionales. Claro. Sepia, Panam, Sí, perdón, sí, por el, no. por El comercial, el gol. Y había 1 o 2 niños Sí. que traían marcas de las que conocemos en Estados Unidos. Y todos queríamos tener uno de esos. Claro. Porque eran bonitos, tenían buenos colores. Y eso tenían porque estilo, los papás etcétera. habían ido a lo mejor o tenían algún había un familiar falluquero, allá o pero había un eran falluquero. carísimos. Claro, Eran claro, carísimos. claro, Y eran, claro. era oro molido. Sí, por supuesto. Era la división de clases en Jalapa, muchos se deben de acordar. En los 80s todos íbamos a escuela pública. Claro. Y entre la escuela pública había gente que tenía recursos y a gente que no tenía 0 recursos. Claro. Y los que tenían recursos tenían Claro. tenis de estas marcas. Sí. Y todos los demás teníamos marcas de clase media normal. Claro, esa era una riqueza social que por cierto hemos perdido. A ver si un día de estos La platicamos perdimos, de pero eso. es un muy buen tema de Es un muy buen conversación. tema, sí, porque ese asunto de cómo se estudiaba antes y cómo, digámoslo así, las clases sociales convergían en un mismo En la escuela centro que era la pública. escuela, hoy por ejemplo se ha perdido. Totalmente. Y eso resta también, digamos, mucha comprensión social, tanto a unos como a otros, tanto a los que están en la escuela privada como a los Son que se quedan en realidades la distintas. Sí, pero bueno, no, entonces Regresando al tema del del Tratado de libre Comercio, desde Sí, que sí. se firmó al día de hoy, el comercio con Estados Unidos se quintuplicó. El comercio de México Con respecto Estados a Estados Unidos. Se fíjate. quintuplicó. Ujú. O sea, por cualquier métrica, esto es un éxito. Cada minuto se comercia México y Estados Unidos $1 millón. Cada minuto. Por minuto, ajá. Por minuto. Wow. Y la cantidad de cadenas productivas y cadenas de valor que están integradas entre los 3 países ha hecho que aquí se generen turbinas, que aquí se generen autos de Motores, gran calidad, claro, motores, claro. que aquí se generen en toda esta parte de Sinaloa crustáceos, no sé, Bueno, las hortalizas. Aeronaves Las en Querétaro. hortalizas, creo que el 60-70% de las hortalizas que se consumen en Estados Unidos son producidas en México. O sea, estamos hablando de zanahorias, de calabazas, calabacines, en fin. 5 millones de El empleos. aguacate, tan solo. 5 millones de empleos en Estados Unidos depende del comercio con México. Fíjate. 5 millones. 5 millones, se dice pronto. Y aquí 50 millones de personas viven a partir de los empleos que se generan por el comercio. Tú decías hace relacionados rato, con- y estaba yo recordando, y tienes razón, de que en los 90, cuando se anuncia por parte del presidente Salinas, del presidente Bush padre y del primer ministro canadiense, que ahorita me acuerdo de su nombre, Mulroney, creo que- Mulroney, la intención de ir a un tratado de libre comercio de América del Norte, pues hubo muchas voces, algunas abiertamente en contras y otras diciendo, no, va a provocar que la economía mexicana colapse porque cómo vamos, no estamos en igualdad de condiciones, es imposible. Y tú decías, 25 años después prácticamente, la preocupación era, ¿y si nos quedamos sin Sin tratado? nada. ¿Qué vamos a hacer? No, ¿sabes qué? La ¿No? inversión, muy importante. Claro. No, y hay un paso también importante. Primero, como esquema maquilador, y Ujú. ahorita el esquema de transferencia tecnológica, y ya México empieza a generar su propia tecnología. Y es un proceso que en el modelo económico así está planteado. Es un modelo de crecimiento endógeno, Sí. donde depende de la inversión extranjera directa. ¿Y sabes que hoy graduamos más ingenieros que Alemania? Fíjate. Todas las empresas industriales, todos estos conglomerados industriales en el norte, en el Bajío, en la parte de Jalisco, pues demandan ingenieros. Claro. Los Claro. clusters, todo esto. Claro. Todo eso. Pues no son empleos mal pagados. Digo, no serán súper bien pagados, pero un ingeniero pues ganará entre, no sé, 15, 20, 30 Bueno, mil yo pesos sé en que adelante. muchos chavos, por ejemplo, egresados del Tecnológico de Veracruz y del Tecnológico de Jalapa, han encontrado empleo y se han, digamos, ubicado en la zona de Es Querétaro. que no estamos generando Muchos empleos de muy baja calidad, estamos generando cada vez más empleos mejor pagados y
que demandan cierta capacitación. Claro. Ganan Pero tres, se tienen que ir allá. Ahorita hablamos de eso. ganan 3 veces más si realizaran la misma función para el comercio interno Ujú. que para el comercio, Que para el comercio exterior. 3 veces más. Lo cual, digamos, nos pone en la verdadera perspectiva de lo que significa el Tratado de Libre Comercio o este acuerdo que se ha firmado. Hay quienes dicen que la mesa la tiene puesta López Obrador después de esta firma. Que le dejan todo puesto. Todo puesto. Uy, es complicado por el tema de, comentábamos atrás de cámaras, sobre las reglas de origen respecto al esquema de automóviles. Porque se cambiaron las reglas y ahora debe de, con un auto elaborado, ya sea en Estados Unidos, en Canadá o en México, debe tener al menos entre el 40 y el 70% de las partes que se hayan producido originalmente en alguno de estos 3 países hermanos. Mira, no sé si tiene la mesa puesta, pero la tiene en muchas mejores condiciones de que si se hubiera cancelado o se hubiera puesto. No, bueno, por supuesto. Eso ya es una ganancia enorme. Claro. No lo dimensionamos porque el discurso de Trump cuando llegó y durante toda su campaña era adiós al Tratado de Comercio. Es el peor tratado que ha firmado Estados Unidos. Nos ha llevado a perder empleos, a la inversión, etcétera. Se van. ¿Te acuerdas la historia de Carrier que hizo que se regresara? Sí, sí, sí. La historia de Ford que hizo que cerrara unas inversiones muy importantes en Sonora. Entonces, comparado como estamos en 2016, López Obrador va a recibir un país en muchas mejores condiciones. Y solo pasaron 2 años. Claro. El resto de las variables, pues nos tomarían yo creo que 3 o 4 programas más. Pero pienso que la economía no está tan mal, aunque ellos todavía piensan que sí. tenemos varios viernes antes de la toma de posesión, así que las podemos Pero ir, lo que es seguro es que va a recibir las podemos ir ciertas planeando, condiciones favorables Sí. para llevar a cabo su proyecto. Perfecto. Está en el bloque económico más dinámico y grande del mundo. Muy bien, vamos a reflexión a ver cómo vemos el escenario para el nuevo gobierno. Ya decíamos hace rato, pues que con la firma de este acuerdo, Estados Unidos, México, Canadá, USMCA, ¿no? Me recordó a la vieja canción aquella de, sí, USMCA, pues las cosas parece que le pintan mejor, digamos, por lo menos en lo económico al nuevo gobierno. Pero estamos viendo esta semana que el equipo de transición empieza a caer, digamos, pues en resbalones tipo la boda fifí, como le dicen, viejos usos y costumbres, que yo les voy a ser sincero, a mí este asunto de la boda, digo, no quise traerlo como tema a la mesa porque no me parece que sea un tema público o de interés público, digámoslo así, salvo por el hecho de que lo que le reprochan, digámoslo así, a César Yáñez, un hombre cercanísimo a Andrés Manuel López Obrador, que será el próximo jefe de la oficina de la Presidencia de la República, pues es que el discurso de austeridad y de que las cosas con estos nuevos funcionarios serán diferentes, pues choca, digamos, con la decisión que tomó, digo, una boda, pues hombre, cuando uno se casa, pues quiere que sea la más bonita, la mejor, todo, ¿no? Pero... O te casas de acuerdo a tus posibilidades, ¿no? Claro, te casas de acuerdo a tus posibilidades. O traigo a Los Ángeles Azules o traigo un DJ. Sí. Luz y sonido. Luz Exacto, y sonido, exacto. claro. Ellos trajeron a Los Ángeles Azules. ¿Y cuántas flores? 16,000 flores. Válgame, Dios, no, bueno. Tienes un menú donde hay langosta en 2 pasos del menú, En lo dos cual tiempos. algunos dirán que es de mal gusto. Sí, claro. Otros dirán, como hoy leí, que solo 1 de cada 10 mexicanos ha comido langosta en su vida. Sí. Yo solo una vez, en mis 49 años de edad. Eres uno de esos 10. Hay Dentro otros de 9 esos que nunca. Que nunca, jamás. Por la razón que sea. Claro. Entonces, no deja de parecer élite. Sí. Y lo que es desde la campaña y el nuevo gobierno se plantea es, digamos, un discurso antiélite. Claro, esta nueva clase política, ¿no? O esta que está por llegar, digamos. Entonces lo que da es mucha comida, mucho pan a los críticos. Claro. Porque es natural, le da carne.
¿no? Le da carnita. Y aparte están hambrientos. Sí, claro. Todavía no llega. Se juntó el hambre con las ganas de comer, dicen por ahí, ¿no? Y yo creo que eso fue lo que César Yáñez dio. Sí. Dio mucho espacio Mucha a los carnita. críticos y a los que no somos tan críticos Ujú. a pensar en algo que cualquier político no debe de dilapidar nunca, que es lo que se llama el capital moral, que es lo que hace que la gente te crea. Claro. Pero si dices una cosa y haces otra, Sí. la gente empieza a creer menos. Claro. Y yo creo que ese es el punto neurálgico al que este gobierno en esta fase tendría que tener más cuidado. Que al final esa es la coherencia que, por ejemplo, digamos, presume en buena lid el propio Andrés Manuel. Es decir, a Correcto. Andrés Manuel no se le conoce, digamos, Excesos. una vida excesiva No, o no. ostentosa, ¿no? En Así ese es. sentido creo que ha sido congruente, digamos, ¿no? No se puede decir lo mismo ahora, por lo menos de este colaborador, ¿no? Sobre todo porque habían fibras sensibles de que la hija del presidente Peña Claro, acababa de salir en una misma claro, revista. Claro. de Bueno, y que el Sensas. mismo presidente Peña, cuando se casó, antes de ser presidente, por cierto, y salió en la misma revista, Y ¿no? que en la ¿No? revista donde salió, en la siguiente página está Ivanka Trump, Claro. dos páginas después está la princesa de Jordania, Sí. y luego 3 más allá la Casa Real Española, y Claro. dices, bueno, pues como que me equivoqué de revista. Sí, ¿no? claro. Eso pensaría yo. Bueno, a ver, digo, más allá de la anécdota de la boda y de la revista, pues cómo vemos la transición, cómo se van moviendo los hilos. Mira, creo que es de claros y oscuros. Me parece muy clara la parte de económica, Ujú. la parte también de comercio exterior con Ujú. el Tratado de Libre Comercio, Ujú. la parte diplomática que está haciendo, y hay otras partes que son atribuibles a la falta de experiencia. Por ejemplo, lo que pasó en el CONACYT. Bueno. Ah, claro, esto, por ejemplo, a ver, eso a mí también ayer lo comentaba, me trae pensamientos encontrados. ¿Cómo puede una persona que está propuesta, nominada, no sé cómo decirle francamente, es decir, que a lo mejor asume a partir del 1 de diciembre o en algún momento después del 1 de diciembre la dirección de una oficina, como es el CONACYT, ¿cómo le pide al actual director del CONACYT que no haga lo que por ley tiene que hacer? Eso... Pero se lo pide, además por escrito. Por escrito, digo, o sea, y lo deja por escrito. Como si ya Eso tuviera es, una representatividad. como si ella Una tuviera autoridad. una Una autoridad, autoridad. exactamente. ¿A cuenta de qué? O cómo le pide algo así? Acuérdate que estos nombramientos, además de que no tienen ninguna autoridad, estos nombramientos no se cristalizan hasta el 1 de diciembre. A partir del 1 de diciembre. Antes claro. pueden cambiar. Sí, claro. Y aparte, Eso ha sido un riesgo, perdón, ¿sí? a ver, sigue. y David. aparte muestra en cierto sentido un poco de desconocimiento de qué es la institución y cómo se planea Claro. dentro de la institución. Pero Hay esta mujer es hay programas- investigadora, hay No, programas- es una investigadora respetable, Respetable, además. además. Claro, o sea, sí, muy conoce, es decir, no podemos No es pensar ajena. que es ajena o que es una ingenua o que desconoce Y del tema. lo que conocemos al CONACYT, sabemos que todos los procedimientos son sumamente específicos, incluso si quieres un poco engorrosos. Claro, Ahorita claro. más. y que se le haya ocurrido que, bueno, ¿sabes qué? Vamos a interrumpir las convocatorias. Suspende pues es- las convocatorias, ¿no? era- Suspende era- no comprometas recursos como si los recursos del CONACYT estuvieran comprometidos, pues no sé, para comprar 16,000 flores o para comprar No, por ley, o cosas ¿no? que ella conoce. por ley el claro. presupuesto de ciencia y tecnología. debe ser de 1% del Producto Interno Bruto, Ajá, por ley. ajá, Entonces ya de ahí la mayoría se va a la cuestión aeroespacial, pero Sí. de ahí sigue el CONACYT. claro. El CONACYT. Entonces, además muchos de los proyectos que se hacen dentro de la planeación del Consejo es que son bianuales. Además, claro, por supuesto. ¿Ante qué estamos ahí? Y luego, por ejemplo, digo, O yo las becas respeto mucho y comprometidas. leo mucho y me gusta mucho Margot Glantz. Manda un tuit diciendo, renuncio a ser directora del Fondo de Cultura. Ah, caray, dije yo, ¿a qué horas ¿A qué hora te ¿A nombraron? qué hora la nombraron? Pues, ¿y quién la nombró? Digo, estaba propuesta, Andrés Manuel había dicho que ella sería. Pero- Por cierto, a mí me da gusto que Paco Ignacio Ignacio Taibo II haya dicho que sí. Vamos a ver, es un gran escritor, es un hombre de cultura. Él mismo admite que no tiene experiencia en la parte, digamos, del manejo Administrativa, administrativo,
Pero bueno, que se asesore. que se asesore, claro. De ahorita le damos un consejo. Claro. Busca a alguien que sí. Que sí le sepa. Y sí, en cosas claro. tan obvias que te pueden reventar de manera gratuita, pues Ujú. evítalas. Evítalas. Sobre claro, todo el claro. fondo que tiene mucha presencia en toda América Latina. Pero Por supuesto. él que tiene, por ejemplo, pues tantos contactos, tantos amigos, tanta gente que sabe del tema de literatura, pues a mí me encantaría, por ejemplo, un fondo de cultura que regresara a sus orígenes, de ediciones populares, de ediciones cortas, de clásicos de la literatura, de clásicos de la ciencia política, por ejemplo. Esta preciosa colección de los breviarios, no sé Sí. si la recuerdan, Sí. que te daba ahí obras de autores clásicos, ¿no? Y que podías adquirir, ¿qué? A 50 pesos. Y que ¿no? ponga Una ya cosa al así. fondo más de lleno, porque ya está en la era digital. Claro, claro. O sea, ya hay Porque hay los nuevas chavos están tecnologías. leyendo en lo Yo veo a mis digital, alumnos, ya casi prácticamente. nadie imprime, ya todos leen en No, la computadora. A mí me sí. cuesta mucho leer en la computadora, Sí, sí, pero, sí. Pero ellos ya tampoco no. ellos ya no. No, Ya es claro. otra forma de ver el libro. Híjole, ¿qué creen? Ya se nos acabó. Y comenzaron a sacar que le van a cambiar el nombre. Ahora será Humanidades también. Humanidades. Ya no solo fondo de cultura económica. No, el de es CONACYT. De CONACYT. De CONACYT Ah. le van a agregar. Ah, eso no está tan mal, ¿eh? Sí. Que le agreguen humanidades. Sí, bueno, eso nos está Eso bien. se lo celebramos. ayuda Eso un poco. está bien. Sí. Claro, a los que estamos en el año Baris. Oiga, ya se nos acabó el tiempo. Yo les agradezco mucho que hayan venido este viernes a la tertulia. Jesús, David. Gracias Y a aquí ti. nos vemos, ¿no? Seguro. En la próxima. Con gusto. Cuando nos Bueno, invites. no, en 15 días, Ya. en 15 días estamos Excelente. emplazados, así que vayan agendando. Oiga, gracias sobre todo a usted que nos acompañó en esta tarde de viernes. El lunes aquí nos encontramos en punto de las 6 de la tarde por la tercera de En Contacto. En Contacto.